Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Les habla Héctor Peñate y en esta ocasión estaré con ustedes en la entrevista de hoy. Para esta mañana tenemos el honor de tener con nosotros a la diputada Suezi Callejas Estrada. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, apenas es martes, pero yo creo que felicidades a todos los salvadoreños por otra semana de trabajo y además espero que sea bendecida para todos. Que así sea. Bueno, diputada, queremos empezar hablando del tema de seguridad, uno de los aspectos más importantes que tiene El Salvador, y para ello quiero presentarle a usted una nota y también a los amigos televidentes para poner un poco en contexto esta situación que estamos viviendo. Les cuento, las estadísticas de seguridad informan sobre el éxito del régimen de excepción y también del plan control territorial en la disminución de varios delitos, principalmente los homicidios, pero además la disminución de estos delitos, la población también está regresando con tranquilidad a sus viviendas. Vamos a ver la siguiente nota. A la puerta de la policía. La sólida y efectiva estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele ha permitido que en 2022 los meses de abril, mayo y julio sean los más seguros en 30 años, con la reducción de varios delitos como los homicidios, desaparición de personas, extorsión, entre otros. A este tema se refirió el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien destacó que bajo esta administración se ha logrado llevar justicia a cientos de familias que por años fueron sometidas por estructuras criminales. Combatir la impunidad del delito de homicidio, traíamos 97% de impunidad de homicidio, eso es lo que nos entregó el gobierno del FMLN, y a este momento estamos arriba del 90% donde nosotros como Estado estamos haciendo justicia, es decir, solo hay un 10% de impunidad. Las finanzas y las propiedades de los grupos terroristas continúan siendo atacadas por los policías y militares. Tenemos más de 50.000 registros de pandilleros terroristas capturados, son más de 1.500 vehículos los que se les han decomisado, ya estamos cercanos al $1.200.000 lo que le hemos decomisado a estas estructuras. Otro dato que es importante, señaló el ministro Villatoro, es la tranquilidad que se ha alcanzado en los municipios y la recuperación de inmuebles que habían sido usurpados por las pandillas. Lo que estamos viendo es que muchas familias están regresando, muchas casas que estaban tomadas por estos terroristas también, mucha gente las está recuperando. Es decir, estamos nuevamente disfrutando tal vez esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz que nos merecíamos hace más de 30 años. Las acciones en materia de seguridad se realizan a nivel nacional con permanentes patrullajes y registros. Importantes datos e información que recabamos ahí en esta nota, y queremos la reacción de la diputada Suezi Callejas porque es importante el trabajo legislativo, lo que han hecho ustedes como órgano de Estado para ayudar a la población y al presidente de la República en las iniciativas que van a beneficiar a la nación entera. Así es, hemos hecho ya la quinta prórroga del régimen de excepción y gracias, bueno, en la nota el ministro daba varias cifras, más de 50.000 terroristas dentro de las cárceles en espera de proceso. Y esto es bien importante también porque no solamente de que ya está ahí, que ya sabemos cuál es su sentencia, muchos de ellos tienen más de un delito, no es solamente, bueno, agrupaciones ilícitas sería el delito base de todos ellos, luego vienen extorsiones, homicidios, violaciones, secuestros, estafas agravadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en verdad, nosotros también revisando algunas cifras, por ejemplo, solamente para comparar agosto, en el año 2015 teníamos una cifra de 918 homicidios para ese año, en todo el mes de agosto. Agosto de este año nos ha dado una cifra que de todas maneras es lamentable, de 10 homicidios, en los 22 días que llevábamos cuando se hizo este conteo. Entonces, no solo la reducción de los homicidios es sensible, la seguridad ciudadana es palpable, sino también el hecho de la baja de las extorsiones. Se reunió todo el comité de transporte público que tiene el gobierno con los empresarios y, por ejemplo, decían solamente en estos 5 meses de régimen, $19 millones menos en pago de extorsiones en el transporte público. Solamente estamos contando ese rubro. Entonces, creo de verdad que era una acción
necesaria es y sigue siendo, tiene vigencia la necesidad de permanecer en el régimen de excepción, más allá de lo que cualquier opinión de diputados o de personas que forman la oposición puedan tener. En verdad, también creo que lo más importante es que las personas en El Salvador se sienten más seguras y tienen menos miedo de salir a la calle, de ir a sus trabajos, incluso de hacer actividades familiares. Las vacaciones de agosto fueron un gran espejo, ¿no? Un gran momento para los salvadoreños y salvadoreñas que pudieron disfrutar en las calles, en los espacios públicos que ofrece el país, museos, parques, teatros, pudieron salir a la calle y estar tranquilos, disfrutando en familia con una sensación de seguridad que yo creo que nunca antes habían tenido en el país en 30 años. Así es. Son números que se pueden evaluar, diputada, de diferentes maneras, de diferentes ámbitos, porque son 19 millones que ya no recibieron estos sujetos para comprar armas, para comprar drogas, para financiarse vehículos en los que iban a cometer sus delitos, y también fueron 19 millones de dólares que ya no salieron del bolsillo de los empresarios y lo van a invertir en los autobuses y en tantas cosas por ese Pero es sentido. que además está plagado en todo el país. Estamos hablando desde el empresario transportista que tiene una ruta y, qué sé yo, 50, 100 unidades, hasta la señora que vende las tortillas en la colonia de cualquiera de nosotros. O sea, ese tipo de... Todos los negocios intermedios son los que estaban básicamente interceptados. O sea, $1,500, por ejemplo, al mes o $500 a la semana. O sea, desde despachos de abogados, contadores, absolutamente todo el mundo básicamente estaba pagando renta. Grandes empresas también estaban pagando renta para que no le hicieran nada a sus trabajadores, para que pudieran llegar los transportes, para que la carga pueda salir. O sea, a nivel nacional esto está impactando realmente para bien. La gente también tendrá menos miedo. Esto permitirá, cuando esto se estabilice, realmente permitirá para el país tener un clima mucho más amable para la inversión extranjera también. O sea, ¿quién va a querer invertir en un país a pesar de todo el problema que teníamos de violencia social? Este gobierno se ha caracterizado por hacer buenos tratos y por crear un buen clima de inversión de inversión extranjera, de inversión de salvadoreños en el exterior y la misma reinversión aquí en la región centroamericana. Ahora esto va a ser todavía mejor para nosotros los salvadoreños, que vamos a poder realmente mostrar todas las ventajas competitivas que tenemos como país dentro de la región centroamericana. Hace unos días, como Canal 10 y Noticiero El Salvador, fuimos a hacer una nota, un reportaje al centro de Soyapango, y llegamos a las colonias donde muchas veces la gente decía, uy, ¿cómo es que te vas a meter a ese lugar? Pero ahora ya es distinto. Fuimos nosotros solos y ahí encontramos a patrullas de la policía que andaban en conjunto con elementos del ejército haciendo sus recorridos. Y alguno de los jefes nos comentaba que incluso estos sujetos, los delincuentes, se habían enquistado, más bien dicho, dentro de las juntas directivas de muchas de estas colonias, engañando a la gente y cobrándoles incluso la calle. Señalizaban la calle y pues le cobraban por pagar, por estacionar su vehículo afuera de la calle, $15, $25 al mes. Todo eso ya no existe y eso está convirtiendo a estos lugares más seguros. Ejercían una labor de vigilancia a través de la amenaza, ¿no? O sea, realmente era como nosotros te cuidamos mientras nos pagues la renta, mientras cedas incluso a las extorsiones, sea cual sea la que nosotros hagamos, y a cambio de eso no te matamos ni a vos ni a tu familia. O sea, esa era la gran oferta, que realmente ellos crearon el problema para aparentemente solucionarlo, ¿no? O sea, personas que yo conozco me han comentado incluso de temas de que son fontaneros, carpinteros, qué sé yo, y que entran a su colonia y que lo que pasaba era que les revisaban antes de pasar. Tenías que llegar con las luces apagadas a tu colonia, no podías con los vidrios abajo, tenías que mostrar si habías ganado dinero ese día o no, y si ellos te pedían, pues ahí te arreglabas. Si no, te querían robar los implementos de trabajo o te los detenían hasta que les pagaras, que también es
vivir bajo una amenaza constante y eso obviamente impacta muchísimo en la vida diaria de cada persona, o sea, Sí. temas de depresión, de miedo, de inseguridad, o sea, estás todo el tiempo en alto estrés, ¿verdad? Entonces, esto va a disminuir bastante algunos problemas a nivel de convivencia social también Sí. que se tienen, o sea, el pleito entre vecinos, el hecho de que en la calle es terrible esta situación en El Salvador, por miedo también, ¿no? Le pasa algo a alguien en la calle y muy pocas personas van a su ayuda. Son cosas que nosotros como país tendremos que superar, pero lo cierto es que el trabajo coordinado del gobierno, del Ejecutivo, con la Asamblea Legislativa y también con la Corte Suprema de Justicia, porque luego no somos nosotros ni el Ejecutivo quienes ponen las penas, sino que es el sistema judicial. Entonces también valdrá la pena el mismo Ministerio Público, la Fiscalía, si no se hace un buen requerimiento fiscal, una buena presentación. Entonces obviamente ese proceso no va a llegar al fin que todos necesitamos, que es la sentencia y la sentencia condenatoria. Más allá de que muchos sabemos, en las mismas comunidades hay muchísima información, pero incluso el miedo de denunciar a estas personas se ha ido superando poco a poco. El hecho de que la denuncia pueda ser anónima, el hecho de que puedas aportar información valiosa para las investigaciones policiales también es importante. O sea, yo creo que todos estamos haciendo nuestro trabajo. El último número que estaba informando la policía es de 50.576 sujetos capturados, de los que 45.300 ya fueron puestos por orden judicial a la siguiente etapa. Van a instrucción y usted como abogada sabe que exactamente esta es la parte procesal importante donde se amplía la indagación. Así es, y donde se presentan las pruebas, sobre todo de los delitos. O sea, yo creo que esa es una lucha que nosotros tenemos a nivel interno. Si nosotros queremos ver en general que El Salvador va a prosperar, incluso dentro de nuestras mismas familias nos podemos dar cuenta, este es el trabajo que hay que hacer. Entonces, no estamos cediendo ante las críticas. Yo creo que al final todo se ha ido, incluso dentro de un régimen de excepción, todos hemos ido estabilizando aquellas ideas que generaban miedo desde el principio. Al principio, por ejemplo, se pensaba que que esto iba a afectar a todo El Salvador, y sí lo afecta de alguna manera, pero lo cierto es que si tú tenés tu trabajo, sos una persona normal, de provecho para la sociedad, no hay absolutamente ningún problema contigo. No es cierto que estamos en contra de los jóvenes, al contrario, estamos incluso protegiendo a los jóvenes de que esto siga sucediendo y de que sean víctimas de las pandillas, que los introduzcan a la estructura de manera involuntaria, pero luego ya no hay más que hacer, ya está dentro, ya te hicieron cometer delitos precisamente para tenerte bajo su poderío. Entonces creo realmente que en las comunidades es donde más se está reflejando. Esto es un problema social que nos afecta a todos en el país, pero sí es cierto que tiene un componente sobre todo ligado a la pobreza en El Salvador. No siempre la violencia en el mundo, en donde hay países donde se vive violencia, no siempre la violencia está ligada a la pobreza. En El Salvador lo estaba directamente. Entonces yo creo que también vamos a ir creciendo poco a poco y vamos a ir ampliando mejor la información sobre lo que vamos viviendo, porque esto al final es un proceso. Sí. Dentro de unos 3 años vamos a poder medir mejor los impactos que tuvo este régimen de excepción y sobre todo esta puesta en marcha de todo el gobierno trabajando para atacar un gran problema social. Y los números también hablan de datos importantes, diputada. ¿Qué opinión le merece que solo en este régimen de excepción hay exactamente 81 días sin homicidios? ¿Se imagina usted cuántos días? Yo creo que la tasa habla por sí misma, ¿no? O sea, los números están hablando por sí mismos. Antes yo no recuerdo realmente haber tenido un mes tan bueno como julio, por ejemplo, o los días que vamos contando ya más ya casi, ya estamos acercándonos al centenar de días sin homicidio y vamos sumando días sin homicidio. Y esto es bien importante porque al final lo que nosotros habíamos normalizado y regularizado como lo diario era la tasa de homicidios que rondaba entre los 14
cuando nos iba muy, muy mal, hasta 20 homicidios. Entonces, realmente nosotros estábamos bastante insensibilizados con el hecho del homicidio en calle. Ya no se diga feminicidios, también han bajado un 33% la tasa de feminicidios en el país. Y estos son números de los que tenemos que alegrarnos. Obviamente la meta siempre será que no haya una muerte violenta en el día y que eso sea lo normal, y que cuando haya una muerte violenta el país se escandalice. A esto es a lo que nosotros tenemos que caminar. Al contrario, acá era como, un muerto, otro muerto, otro muerto. Y entonces también eso te desmotiva para la vida en general. O sea, no es posible vivir tranquilo en un ambiente de ese tipo. El 70% del país utiliza el transporte público. Y, por ejemplo, también ahí ha habido un gran cambio en la tranquilidad y en la forma en la que se vive el transporte público. Muchas veces todos hemos oído, hemos vivido, o un pariente de nosotros ha vivido una experiencia en donde iban en el bus y se sube alguien a asaltar con arma o directamente a matar a alguien porque no le dio $2. Entonces, ahora hay un clima de calma. También el presidente Bukele lanzó el plan Transporte Seguro, que era muy importante porque muchos habían estado, al momento de no haber pandilleros, pues se había desatado como una ola de hurtos y robos dentro del transporte público, y ahora pues ya también se tiene controlado. O sea, es decir, hemos ido trabajando en capas y esas capas han funcionado, porque no solamente es la parte ejecutiva de la investigación, la captura, la fuerza, digamos, del Estado ejercida a través de los grupos especiales, que serían la PNC, todo el Ministerio de Justicia, también el Ministerio de Defensa está haciendo una tarea invaluable. Bueno, ayer el presidente estaba actualizando sobre incautaciones de droga muy, muy grandes. Van más de 500 millones. Cientos de millones de dólares solamente en una incautación. Esto también nos da un termómetro de cómo estaban las cosas y de cómo estaba descuidado el territorio marítimo de El Salvador, o simplemente se permitía que se pasara por el territorio salvadoreño con esta carga de droga. Y obviamente aquí ya estamos hablando de otro tipo de delitos, no solamente el narcotráfico, pero desde la gestión del presidente Bukele se han hecho unas incautaciones millonarias de droga. Y vemos también que la mayoría de personas que la llevan son personas extranjeras. Entonces sabemos que algunas conexiones hay, porque de lo contrario no hubiesen tenido esto como territorio posible para pasar, ¿no? Es correcto. Y si seguimos hablando de números desde el inicio de la administración Bukele, desde el 1 de junio del 2019 hasta el momento, son 182 días sin homicidios, de los cuales tomamos también un dato importante, que son los 81 del estado de excepción en el que nos encontramos. Solo agosto tiene ya 16 días sin muertes violentas, diputada. Y es importante porque el ministro de Defensa nos decía aquí en este mismo foro que desde mayo se está viendo que las cosas van mejorando marcadamente. Y decía él, ha sido mayo y julio los 2 meses más seguros en 200 años de El Salvador. Así es. Y también yo creo que los números nos tiran unas líneas bien interesantes. O sea, los homicidios en el país estaban directamente ligados a las pandillas. Entonces, a actos terroristas. Sacas a los terroristas de la calle y como resultado de esa acción vemos 89 días ya sin homicidios violentos dentro del régimen de excepción. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, algunos diputados o diputadas que no apoyan el régimen de excepción, cuando dicen están truncando, ¿cómo fue que dijeron? Proyectos de vida. Yo digo, bueno, si tu proyecto de vida es ser un terrorista, es ser un homicida, pues sí, lo estamos truncando y tenemos el deber de hacerlo como parte del gobierno de El Salvador, porque no podemos permitir que tu proyecto de vida trunque la vida de otros salvadoreños. Entonces, esto es bien importante, y el mensaje realmente es: vamos a seguir trabajando porque el régimen dé los mejores resultados. También vamos a seguir trabajando para que todo siga siendo legal y tenga todos los procesos necesarios. No nos interesa
que la gente que haya inocentes dentro de los penales en este momento. Yo creo que es el peor momento para estar dentro de un penal, debido a que hay sobre todo una proliferación de terroristas. Pero también es cierto que este se volvió el modo de vida de muchas familias en El Salvador, y también vale la pena llamar a la conciencia a todos estos colaboradores para que dejen de cubrir a estas personas. Entiendo que puedan ser sus familiares, entiendo que puedan ser sus amigos, sin embargo, creo también de que no podemos seguir viviendo dentro de un Estado que promueve la violencia de esta forma, y que el gobierno también en su momento fue su aliado para que esto siguiera proliferándose y siguiera creciendo, porque no es posible que hayamos llegado a estos números. Sí. Y es cierto de que sí habían mecanismos legales y constitucionales para tomar el control del Estado y para poder hacerlo, para poder hacerle frente a los terroristas. El presidente Bukele lo encontró, y si él lo encontró, siempre estuvo ahí. Entonces, si en ningún momento se quiso tomar, fue más por una voluntad política que porque no se podía, que por un mecanismo que no existía, ¿verdad? Entonces, creo también de que ese es un llamado para todos los salvadoreños y salvadoreñas, que podamos entender cómo se está desarrollando esto, y también que todas las autoridades competentes están haciendo lo posible para que no haya ningún inocente dentro de los penales, y al contrario, poder seguir dando un duro golpe a las estructuras terroristas. Se hacía la cuenta de más o menos 80,000 miembros activos a nivel nacional, y todavía falta. Estamos por llegar ya a una cifra mayoritaria todos los días, diputada. Vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de otros temas importantes, porque seguramente hay muchísimo más que nos quiere contar. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros, y continuamos entrevistando a la diputada Sueci Callejas. Queremos conocer ahora otros temas. Vamos a hablar de del reciente año que se cumplió de la ley Nacer con Cariño. Diputada, usted es una de las que ha abanderado también mucho este tema en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué importancia tiene para una nación como El Salvador, donde no existían este tipo de normativas, que ahora se tenga? Bueno, primero que nada, esta es una iniciativa de la primera dama Gabriela de Bukele. Entonces, esto no viene solamente, digamos, como un capricho personal de la primera dama, sino que al contrario, esto forma parte de una política pública que viene a complementar todas estas acciones que ya se están realizando dentro del gobierno para prevenir la violencia y para fomentar un clima realmente de seguridad en El Salvador. Ya se tiene la parte coercitiva del Estado a través de lo que hablábamos en la primera parte, o sea, sí, un régimen de excepción que está activo en el país. Ya tenemos una quinta renovación de este régimen, más de 50,000, ya casi, ya muy cerca de los 51,000 sí, presos, terroristas, capturados, y ya en una espera de proceso. Entonces viene la siguiente parte, que es empezar desde el principio, como bien lo ha dicho la primera dama en repetidas ocasiones, y es que en El Salvador todo el proceso de vida ha sido violento, desde el momento del nacimiento hasta terminar tu vida en una muerte violenta, ¿verdad? Entonces todo fue así, o sea, nunca en los hospitales, nunca había nada, maltrato a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas. Vos entrabas a parir a tu bebé y entrabas sola, te quitaban absolutamente todo. 3 días después iba tu familia a ver si ya había salido, y si estabas viva, y si estabas vivas tú, y si estaba vivo tu bebé. Entonces, todo esto, digamos, se normalizó. Nosotros también tenemos que entender que tenemos una historia bien complicada en nuestro país, y cuando se dice muchas veces de que tenemos que ver hacia atrás para poder caminar mejor y aprender de los errores del pasado, no es totalmente mentira, ¿verdad? Y yo creo que todos lo podemos entender. Nuestro país ha vivido procesos sumamente violentos. La misma guerra civil, el conflicto armado fue sumamente violento para nosotros. Luego se terminó en una firma de paz, de los acuerdos de paz, y hubo una amnistía en donde todos dijeron, bueno, perdón y olvido, supérenlo todos, ya aquí no pasó nada, y cada quien para su casa y todo bien. Y realmente no fue así, ¿verdad? No es cierto. Las heridas quedaron abiertas y se normalizó el maltrato en todos los niveles
de la atención y sobre todo desde lo público. Entonces, aquí con la ley Nacer con Cariño hay un cambio y es la primera ley de parto respetado en todo Centroamérica y muchas veces se pensaba que se tenía un parto respetado porque te trataban menos mal, pero realmente no funciona así, sino que al contrario, o sea, tiene que ser una política pública el hecho de recibir a las y los salvadoreños desde el momento de su nacimiento con cariño, pero también, ojo, somos un país que protege la vida humana desde el momento de la concepción y aún así la maternidad ha sido bastante golpeada y maltratada. O sea, el hecho de ser madre es casi que un gran obstáculo en la vida de una mujer y eso no puede ser así. El Estado debe generar las condiciones para que cada quien viva la maternidad desde el lugar donde la quiere vivir y si tú sos una persona que trabaja, pues que puedas incorporarte al trabajo de la mejor manera y poder generar todos estos espacios en donde no estás sola y la crianza de una niña o niño salvadoreño pues no es solamente problema de su familia, sino que el Estado también tiene opciones para poder apoyar en el desarrollo humano integral de esta niña, niño o adolescente. Entonces, hay digamos como se está construyendo una pequeña triada de protección para la niñez y la adolescencia, pero también para las madres y la familia, y es Nacer con Cariño, que es la primera ley que se aprobó en agosto del año pasado. La primera dama estuvo celebrando recientemente el primer año de aniversario de esta ley, en donde la ley Crecer Juntos, que es la ley de niñez y adolescencia, en donde por primera vez se reconoce también a la primera infancia de El Salvador, y luego la primera dama ha anunciado también un paquete de reformas que realmente van a generar un nuevo marco normativo para la protección de la lactancia materna. Sí. Entonces, tenemos estas tres leyes que están para la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, de las madres y sus familias, que forman parte de la política nacional, que es una política bastante integral que se llama Crecer Juntos. Muy bien, es importante esto porque responde a una política nacional que viene pensada en algo bien importante que usted mencionaba. Se deben de alguna manera concatenar esfuerzos para que desde el principio no existan en el futuro personas que se dediquen al ámbito delincuencial, como hemos visto ahora en estas sociedades que hemos venido arrastrando. Sí, realmente es la primera vez en El Salvador que ponemos atención a la forma en la que los niños vienen al mundo en el país. No solamente desde el espacio físico, que se mejoró muchísimo en los hospitales nacionales, sino que forma parte de una obligación dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que también tiene los hospitales públicos dentro. Se prepara a las madres y a sus familias desde el momento del embarazo a través de la educación prenatal y las asesorías de lactancia materna. Se informa, se educa, se reconoce el derecho a tener información, asesoría para lograr un parto de la mejor manera posible. Se han incluso reducido todos los planes se han cambiado más bien los planes de analgesia para aquellos partos que van a ser vía cesárea. También no se obliga a la madre a tener una cesárea que no necesita, y esto es bien importante, a vivir procesos que no necesita, y el contacto piel con piel desde el momento del nacimiento, la posibilidad de que el niño o niña pueda mamar desde en la primera hora de vida es bien importante también. El hecho de que la mujer no esté sola en el momento del parto, sino que pueda tener a un acompañante de su familia o al mismo padre de la niña o niño que está naciendo, a su mamá que esté acompañada por la familia. Se han extendido los horarios de visitas en las maternidades del país. También ha habido un gran trabajo de capacitación a nivel nacional, en donde se han capacitado asesores de lactancia, se han capacitado educadores prenatales, enfermeras dulas, que es bien importante. Son más de 5.000 personas. Hasta ahorita, y continuamos. Entonces, sí. Promotores de salud materno-infantil. La misma primera dama ha dado varias de las capacitaciones porque, bueno, ya sabemos todos que ella es profesional dentro del área prenatal y perinatal. Entonces, además de todas las ventajas que nosotros vamos a tener, en unos años
por estar ejecutando ya Nacer con Cariño. Yo estoy segura que vamos a tener muchísimos resultados positivos, sobre todo niñas y niños conectados con sus mamás, con menos problemas emocionales, pero también físicos, nutricionales, mejor desarrollo para todos ellos. La ciencia lo indica así que nosotros como país hemos entrado a esta nueva ola de proteger a nuestra población desde el momento del nacimiento y no solamente esperar que le vaya bien, sino crear un clima, un ecosistema en todo el país para garantizar que a cada persona le vaya bien en su vida y que se desarrolle de la mejor forma posible. Es correcto. Y esto que voy a mencionar es trascendental, diputada, ya que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, felicitó a la primera dama Gabriela de Bukele por el liderazgo y el compromiso con la primera infancia y sus familias. Este es el resultado de la implementación de la política, la ley Crecer Juntos y también la ley Nacer con Cariño, que impulsa la lactancia materna. Es lo que estábamos mencionando y es trascendental porque El Salvador ahora brilla en diversos aspectos. Así es, la ley Nacer con Cariño realmente sienta las bases de lo que luego viene con la nueva ley de lactancia materna, todo lo que se va a regular. Ojo, nosotros tenemos hoy por hoy una ley de lactancia materna que está vista desde no el derecho en sí de la lactancia materna, que es un derecho en dos vías. Es un derecho del bebé de recibirla y es un derecho de la madre a darla, ¿verdad? Sino que está pensada desde qué va a pasar con la mujer cuando regrese a trabajar. Entonces, cuando tú lees un marco normativo, y ojo, está muy bien, es una ley de otro momento, es una ley con otro enfoque y funcionó, creo, en su momento. Hay derechos que si no están reconocidos en leyes, aunque existan, parece que no están, y se necesita de ese poder coercitivo dentro de una ley, de esa obligación que ejerce una ley a nivel nacional para que todos entiendan que es necesario generar el ecosistema para que esto suceda. De hecho, la primera dama la semana pasada inauguró 103 salas de lactancia y esto solamente contando todas las instituciones públicas autónomas en las que nos sumamos la Asamblea Legislativa y se sumó también la Alcaldía de San Salvador. Y estas se inauguraron por primera vez, o sea, muchas de estas instituciones la mayoría de estas instituciones no tenían una sala de lactancia, a pesar de que la ley de lactancia materna ya existe. Entonces, pero no queda clara la obligación de que exista una sala de lactancia en cada uno de los espacios de trabajo y nosotros iniciamos con lo público porque creemos que nosotros tenemos que sentar las bases y ponerlos el ejemplo para que las demás instituciones vayan también incorporándose a esto. Ahora, obviamente, es necesario entender que el derecho a la lactancia materna no se puede regular solamente desde qué va a pasar cuando regrese al trabajo. No, o sea, esto empieza desde el primer momento en el que el bebé nace, el hecho de que no se puede regular desde las anécdotas, y esto es importante también. Cada caso es distinto, cada familia es distinta, cada madre, cada hijo, hija, vive su propio trayecto en cuanto a la lactancia materna. Es un proceso, no siempre va a ser igual. Hay toda una industria también atrás de uso de productos en general, extractores, marcas de leche, etcétera. O sea, hay toda una industria que está atrás también, ojo, que nos invita al consumismo de otra forma, pero realmente la lactancia materna es la mejor fórmula. La primera dama tiene una frase bien bonita que dice que es amor convertido en alimento, y la verdad es que no hay absolutamente nada que pueda generar mejores resultados a nivel inmunológico, físico para un bebé que la leche de su madre. Esta inauguración simultánea que se hizo de las 103 salas fue bien interesante porque al mismo tiempo todas estaban haciendo el corte simbólico. En la Alcaldía de San Salvador nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí y decía el alcalde que son dos las que van a tener, una en la oficina central y otra en la Dirección de Desechos Sólidos, que no solo van a utilizar las madres trabajadoras de ahí, sino que también algunas visitantes, la gente que llega a pagar las tasas municipales y este tipo de cosas. Sí, así es. O sea, también se abrió para el público. Igual nosotros en la Asamblea Legislativa abrimos una en la sede central y estamos viendo en qué otro espacio también podemos ir aperturando otras con los mismos lineamientos que ya nos dio la primera dama. Y ojo, esto también tiene mucho que ver con un tema. No solamente es
yo conocí algunas salas de lactancia, por ejemplo, en instituciones públicas, que era básicamente a la par de la bodega, ahí había un silloncito en donde te podías ir a sentar supuestamente, pero o sea, nadie quiere hacer eso. O incluso dentro del baño público está una sala ahí mismo, aquí le puede dar de mamar a su bebé, no, un momento, ¿quién quiere ir a comer al baño? Claro. Entonces, esas son cosas que si no te pones a pensar o en el momento, si tú no sos la usuaria directa o no es tu hijo, probablemente no te vas a dar cuenta de que no es el lugar más adecuado para hacerlo. Deben ser espacios íntimos, seguros. Espacios que cumplan con las condiciones necesarias, con las condiciones mínimas para poder tener un espacio limpio, seguro, agradable. O sea, ¿quién quiere estar con su bebé dándole de comer? De verdad, en la última bodega, en el sillón más sucio que te puedes imaginar, donde nadie quiere estar y donde no hay ni luz. O sea, tiene que ser un espacio realmente tranquilo. Muchas de las madres que están dando de lactar en este momento podrán entender que si tú estás estresada, no hay manera de que eso salga bien. Entonces, que forma mucho también parte de la calma, del poder estar en un espacio adecuado, realmente impacta en el momento de lactar. O sea, las madres lo saben también de que no hay nada que va a generar una mejor relación, un mejor vínculo emocional con tu bebé. También la primera dama ha destacado muchos, está dentro de esta política nacional de la inclusión del derecho de la lactancia, está dentro de las estrategias nacionales de seguridad alimentaria, como bien se comentó en la ONU. Incluso reduce los gastos en las familias, el hecho de no tener que comprar fórmulas. Y además está 100% comprobado, no hay absolutamente nada mejor para tu bebé que el hecho de que tú puedas darle lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 6 meses de vida. Muy bien. Diputada Callejas, gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder contarles el trabajo legislativo y bueno, siempre es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes y les agradezco. Gracias por ese ímpetu que la vemos en la Asamblea, siempre defendiendo las posiciones importantes de nación. Así es, muchísimas gracias. Yo creo que el trabajo de todos los legisladores es siempre estar del lado de la población salvadoreña y apartar tus intereses personales para ello. Gracias. Así las cosas. Gracias a usted, diputada, por este tiempo que nos ha concedido. Y en